finanzas. Como llevo diciendo en algunos que otro podcast, porque es una buena época para especular y no para invertir, querría explicarlo en este video para, para hacer hincapié en por qué estamos en una burbuja y lo más probable es que explote en el corto plazo, no en el medio ni en el largo. Vale, para empezar tengo aquí unas grafiquillas que si lo estáis oyendo lo intentaré escribir lo mejor posible, pero lo mejor es que lo veáis en YouTube para tener algo mucho más visual. La primera gráfica es el SP500, el Price to Earning Ratio, que es básicamente lo que gana una empresa comparado con lo que vale. Y esta métrica para todas las empresas del SP500, que como sabréis son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Vale, pues aquí te lo va categorizando por zonas en las que cuando está más alto de 25 el P/E ratio de todo el SP500 supone que se entra en una fase de extremado riesgo de burbuja, el cual solo se ha superado 2 veces, que es en la fase de la crisis de las .com y en la crisis de 2008. Esto, que entre en esta zona, no indica que vaya a explotar ya. Por ejemplo, se entró en esta zona en marzo de 1998 y cuando explotó la de las .com fue en 2001, por aquí. Entonces, quiere decir que el mercado está muy sobrevalorado. Básicamente es lo que quiere decir esta gráfica. Y es que desde hace 2 años la evaluación de todas estas empresas ha ido muy hacia arriba, y encima si ahora sumamos el COVID, que muchas de estas empresas están teniendo pues menos ganancias, el P/E ratio sube por los dos lados. Sube porque el stock market está subiendo el precio de las acciones, y por el otro lado está bajando las ganancias de la mayoría de las compañías. Luego evidentemente hay excepciones como las FANG o todas estas, o Tesla y demás. Bueno, aquí tengo otra gráfica que es el Wilshire 5000 comparado con el Producto Interior Bruto. El Wilshire 5000 son las 5000 empresas más significativas de Estados Unidos. Es el más completo de todos, más completo que el SP500, que el Dow Jones, que el Nasdaq, que todos. Y básicamente aquí te lo compara con el PIB. Entonces, para ver si más o menos te da una sensación de cómo está yendo el mercado de valores comparado con la economía. Pues bien, en los últimos años ha habido 2 picos, en el 2000 y en el 2007, en el que se estaba este ratio en pues 1300 en el 2000, 1000 en el 2007, justo antes de la gran crisis, y ahora estamos en 1800. O sea, está muy sobrevalorado comparado con el Producto Interior Bruto. Luego, por otro lado, aquí tenemos otra gráfica de la deuda de Estados Unidos comparado también con el PIB, y cómo hemos estado viendo desde hace unos años que se ha ido, sobre todo desde la última crisis de 2008, como ha pasado del 64% al 100% prácticamente, y ahora con esta crisis del COVID ha subido al 127%, ha subido prácticamente un 20% en el lapso de meses. Y esto no está solo siendo para Estados Unidos, sino para el resto de países. Aunque bueno, en este vídeo me quería fijar más en aspectos macro de la bolsa, no tanto de la economía de los países. Pues esto es una gráfica en la que se ve la deuda corporativa de las empresas, cómo ha ido subiendo, y sobre todo este último año ha subido muchísimo. Igual aquí no se ve tan bien como en esta. Ahora vamos a
mirar el S&P 500 histórico, prácticamente eso, desde 1940, y ver cómo está en máximos históricos, pero por unas diferencias exageradas. Aquí un consejito para los que les gusta invertir en índices, de eso de que invertir en índices es lo mejor porque siempre ganas dinero. Entre el 2000 hasta el 2007 no ganaste un pijo si metiste aquí arriba. Para los que tengan idea de, bueno, sí, ahora la cosa está muy mal, pero igual meto en un fondo indexado, ojo, que igual tardamos 6 o 7 años en volver a estos casi 4.000 puntos máximos históricos. Aquí se ha visto la corrección del coronavirus y ha sido el bull market más largo de la historia. Está siendo, vaya, 11 años. Nunca se había dado algo así. Estamos en las últimas fases de la burbuja. Como ya he explicado antes, está muy sobrevalorado todo el tema del mercado bursátil. Pero como en todas las fases, como en todas las burbujas, tiene fases en las que tienes un mercado bull como en el que estamos, pero justo al final de las fases de la burbuja es cuando empieza la altísima especulación. Que eso no lo hemos llegado a vivir en estos 11 años, salvo el año del coronavirus. Esto lo podéis mirar en cualquier lado. Por ejemplo, un buen indicador, número de IPOs por año, de salidas a bolsa. El año que la economía está más jodida, pues 407. No teníamos esos números desde la burbuja de las .com. Ni siquiera en 2008. Las SPACs, lo mismo. Creo que es el récord de SPACs en un año. Están saliendo como enanos. Luego, puedes mirar a cualquier lado. Puedes mirar Tesla, es otra de estas grandes burbujas. Tienes Qualcomm, una empresa que hasta dentro de 4 años no empezará a fabricar las baterías que dice que va a fabricar y ya vale más que Toyota o que IBM. O sea, hay cosas así por todos los lados. Lo de GameStop. Otro buen ejemplo es las criptomonedas. O sea, por fin, como dije en un podcast hace unos cuantos meses, el Bitcoin iba a llegar a 50.000, ya estamos ahí. El tema es que no está siendo, si entras en Google Trends, no está siendo tan alto que la gente esté descubriendo Bitcoin como pasa en 2017, sino que es más institutional investors. Es más fondos de inversión, empresas que están metiendo ahí. A ver, mira, si buscamos en los últimos, desde que salió el Bitcoin, sí que está empezando, pero nada comparado con los niveles de 2017. Sí que mucha gente está ya subiéndose a la ola con el Dogecoin, Bitcoin, todo esto. Pero bueno, es más empresas como ahora Tesla, que acaba, de hecho por eso está aquí la moneda, como si fuese una moneda virtual de Tesla, en CoinMarketCap. El tema es que muchas empresas están metiendo pasta a Bitcoin, lo cual indica en la especulación que estamos viendo en el mercado a niveles históricos. Por ejemplo, Bitcoin está rondando ya los 49.000. Un pelotazo increíble. Ethereum, todas estas cosas. A ver, y esto es hasta aquí yo creo que he conseguido más o menos ilustrar cómo está el mercado, cómo está muy sobrevalorado. El tema es cómo está funcionando el resto de la economía. Pues la Fed este año ha imprimido el récord histórico de dólares. Un 22% de los dólares de toda la historia se han impreso en unos meses. Eso ha hecho que el dólar se deprecie respecto al resto de monedas en torno a un 6%. Y el
tema es que mucho de este dinero se está empleando pues para los cheques de estímulos, que si veis en qué se está gastando, lo que hace es subir la compra de pijadas en Amazon, no está aportando nada real a la economía, en plan en términos de productividad o de inversión o de cancelación de deudas, no. Está creando, es como meter gasolina al fuego. O sea, se está creando una burbuja, pues das estos estímulos check y la gente lo va a gastar más en la burbuja. Si además eh, esto está todo en la premisa de que no hay inflación, de que no, y de momento no la hay. El tema es que esa misma inflación en algún momento va a tener que empezar a subir. No puedes imprimir el 22% de los dólares sin comerte algo de inflación. Pero bueno, quería entrar también, o sea, por un lado, mercado sobrevalorado. Por otro lado, mayor impresión de dólares de toda la historia. Por otro lado, los tipos de interés negativos o cero. Ray Dalio, para mí uno de los tíos que más merece la pena seguir en todo lo que dice en términos de finanzas y tal, tiene un libro muy bueno de debt cycles, de ciclos de deuda y de crisis. Analiza las últimas 50 crisis y en particular tres: la hiperinflación del Reichstag de Alemania en los años 30, la Gran Depresión y la crisis de 2008. Es muy muy buen libro. Pues su tesis es que hay, pues bueno, ciclos de deuda que se repiten cada entre 5 y 10 años. Y cuando explotan estos ciclos de deuda es cuando cuando se crea una burbuja y explota y tienes que volver a refinanciar la deuda o bancas rotas o cosas así. El tema es que hay pocas veces que coincide que tienes estos ciclos de deuda con tipos de interés a cero. Que eso solo ha pasado ahora y en los años 30 en la Gran Depresión, que no sé por qué, no me deja ver más esta gráfica, no me deja ir más para atrás, pero podéis buscarlo. Está, se puede ver. ¿Qué hace esto? O sea, de hecho habían visto que se estaba creando una burbuja y la Fed empezó a subir los tipos de interés. Pero claro, luego llegó el COVID. Bueno, fue ya en 2019. Vieron que la gente iba a empezar a sacar pasta de bolsa y tal, y dijeron, nada, lo vamos a volver a bajar un poco, vamos a corregir, tampoco hay mucha inflación, y de repente COVID, ¡pum! Toma por culo. Esto, lo que decía antes de los estímulos check, es como meter todavía más gasolina al fuego. O sea, haces que la gente no pueda invertir en bonos, sino que tenga que meterlo todo en bolsa. Con lo cual inflas muchísimo más el precio de la bolsa. Si además haces el quantitative easing que están haciendo, imprimes toda esta cantidad de dinero, pues la gente lo ve claro, tienes que meter dinero en bolsa porque no vas a perderlo. La Fed está detrás de todo esto. Pero la Fed está contando con que no haya inflación. La Fed está contando con que todo esto que cualquier persona que lo piense un poco diría que va a llegar la inflación, no está viéndola. Entonces, la Fed puede seguir teniendo los tipos de interés bajos, siguiendo imprimiendo dinero, porque no hay síntomas de inflación. ¿Qué pasa? Que es algo que yo creo que no se están dando mucha cuenta. No hay inflación porque la gente no está gastando. No está gastando porque no puede, no porque no quiera. O sea, no está gastando ni pues en ir a bares, no está gastando ni en ir de vacaciones, no está gastando en todas estas cosas que de otra manera gastaría por el COVID. En cuanto las restricciones en verano o cuando sea se empiezan a hacer menos restrictivas, la gente
gente va a volver a gastar. La inflación va a llegar a niveles que no se esperan para nada. Va a llegar a niveles, no sé hasta qué porcentaje, pero bastante por encima del 2% que tienen como objetivo. El tema es que si, de hecho, ya está empezando a subir un 1,4% en enero. Esto, si lo ven, ya deberían estar algo moscas, porque viene de todo el año con una inflación casi hasta negativa y ahora de repente un 1,4%, joder. Y teniendo en cuenta este menos 3,6% la energía, que hay que tener en cuenta que esto es debido a los precios negativos del petróleo que llegó a tener y cómo el precio del petróleo ha bajado increíblemente. Por eso la energía ha estado tan barata. Y eso hace que la inflación no se demuestre en términos reales. Ya digo, en cuanto las restricciones se quiten, el queroseno se vuelva a usar en los aviones, la mayoría de los barcos vuelvan a funcionar, los coches, todo este menos 3,6 va a volver al 3, 4 que estaba antes. Y eso hará que la inflación esté pues un 2, un 3, y eso es al principio. Llegará a un punto en el que suba todavía más, entonces van a tener que subir los tipos de interés. Porque si pensamos que la deflación es mala, es porque no nos acordamos aquí en los años 80 lo que es tener una inflación del 15%. Se lo podéis preguntar a cualquier argentino, venezolano, ruandés, brasileños también un poco. ¿Cómo es que al mes que viene igual te cuesta el doble el pan? Sin embargo, tu sueldo sigue siendo lo mismo. Entrando un poco ahí, mira, aquí hay una buena gráfica en la que pone todas las inflaciones que ha habido hasta 1989. De hecho, quería entrar un poco ahí también con el tema de la inflación, que básicamente es eso, que suban los precios. La primera motivación es la impresión de moneda. ¿Y esto qué hace? Esto jode a los ahorradores y beneficia a los que se la juegan todo, hasta a los que invierten sin ahorrar nada, a los adeudados. El tema es que desde que se fue del patrón oro, el dólar en los 80, se ha seguido con la inflación, y eso a la clase media cada vez la ha estado haciendo más pobre. O sea, más pobre en términos de adquisición, de poder adquisitivo, mientras que si tú tienes invertido en bolsa, tienes invertido en varias cosas, como hace toda la gente rica, ningún rico tiene su cuenta del banco con millones y millones y ya está. No, lo tiene invertido, superando siempre la inflación. Sin embargo, la mayoría de la gente lo tiene ahorrado en el banco, va ganando su sueldo, y eso al año que viene vale un 2% menos, vale un 3% menos, bueno, depende de cómo miráis esta gráfica. En 1990 te valía un 7% menos. La cosa es que la gente cada vez se ha estado haciendo más pobre en realidad, aunque creas que puedes comprar el iPhone y tal, en realidad es todo una patraña. Y aquí se ve muy bien, creo que lo comenté en otro podcast. Representa el 0,1% de la población y su riqueza respecto al 90%. Se ve como desde el 1900 estaban bastante relacionados. A partir de después de la Segunda Guerra Mundial, el 90% se fue haciendo más rico, mientras que el 0,1% menos, en términos relativos uno contra el otro. Pero a partir de 1980, cuando decía lo del patrón oro y que volvió la inflación, está volviendo a llegar al punto de juntarse. ¿Y qué pasa cuando se juntan? Jaleo. ¿Qué pasó en 1930? Mucho jaleo. ¿Qué está pasando ahora? Jaleo. Cuando la gente ve que por mucho que trabaje o por mucho que haga, no para de haber crisis en las que ni ellos tienen nada que ver, la gente que
gente que tiene que ver no paga por el pato, sino que simplemente se hace más rico y no ves que no avanzas. Sin embargo, los ricos no hacen más que... O sea, en 1980 tenían el 5% de la riqueza, ahora tienen el 20%. Y en 1980 el 90% tenía el 35% de la riqueza, ahora tiene el 25%. Esto es en Estados Unidos, pero esta tendencia está pasando en casi todos los países. Ahí quería enseñarlo, porque para todos los que se quejan de España y no sé qué, España es el mejor país en términos de distribución económica del mundo. O sea, la clase media en España tiene el 52% de la riqueza. Luego está Holanda, Japón, Corea, Italia y mira, Estados Unidos el 19, que es una puta mierda. Pero bueno, para que la gente no se queje tanto de España y tal. Por ejemplo, España, que voy a hacer otro podcast sobre esto, porque su economía pende de un puto hilo. Los datos creo que eran, hay casi 7 millones de personas jubiladas cobrando la pensión. Hay entre 2 y 3 millones de parados, discapacitados y demás. Y hay otros 3 millones de funcionarios, de trabajadores públicos. En España hay 16 millones de personas trabajando. Pues con toda la suma de lo anterior y personas que dependen del Estado, hay 15 millones. O sea, hay 16 millones de personas manteniendo a 15 millones de personas. Es totalmente insostenible, como el sistema de pensiones, que es gran parte del problema de esto. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. Este podcast era más centrado en cómo está la situación actual del mercado. Por ejemplo, volviendo a la inflación, desde 1913 a 2021 ha habido un 2.542% de inflación, lo que significa que un dólar en 1913 era lo mismo que 26 hoy. Esto es lo que quería decir con que cada vez la gente es más pobre. Tu sueldo no ha estado subiendo con la inflación, casi nunca. Sin embargo, la inflación siempre está ahí. ¿Por qué? Porque a los bancos centrales les gusta imprimir dinero. O sea, los bancos centrales al final casi son los países, les gusta imprimir dinero pues para pagarse sus guerras, pagarse sus movidas y meterse en más y más deuda. Bueno, que igual ya se está haciendo algo largo. El tema es que no sé si conocéis la mítica historia de las ranas en la olla con el agua que se va calentando. Al principio las ranas están de puta madre, como un jacuzzi y tal, pero al final ya sabéis lo que pasa. Pues ahora la bolsa es un poco eso. Está mucha gente, en vez de, o sea, el mantra de la bolsa debería ser comprar bajo, vender alto. Ahora mismo es comprar alto y vender más alto. Es algo que solo apunta hacia la catástrofe. Entonces, si queréis ser ranas un poco más listas, salir del agua o ir a otro agua como... O sea, porque las alternativas contra una crisis como esta serían oro, commodities o mercados emergentes. Las commodities llevan subiendo bastante, porque hay gente que ya está viendo a dónde va a ir y lo que hablábamos de la inflación. De hecho, el precio del petróleo ha subido lo suyo. Pero bueno, de esto igual hablo más en otro podcast, de cómo intentar sortear esto y, por ejemplo, lo que estoy haciendo yo para prevenir más que curar. Bueno, espero que os haya gustado y que hayáis aprendido algo y hasta otra.